El sobre color crema reposaba sobre mi escritorio como una bomba de relojería. Pierre, mi ayudante de cocina, acababa de entregármelo con una mirada insegura. Llegó esta mañana, chef, dijo antes de regresar tranquilamente a la cocina. Sabía exactamente quién lo había enviado antes de abrirlo. Ese membrete tan característico de Le Nouvelle Époque era inconfundible. Después de 5 años, Spencer finalmente se comunicaba conmigo y el momento no podría haber sido más oportuno. Respiré profundamente y afirmé mis manos mientras abría el sobre. La invitación que contenía era exactamente lo que esperaba, elegante, discreta y absolutamente diseñada para hacer girar el cuchillo. Estás cordialmente invitado a la gran inauguración de Le Nouvelle Époque. Las palabras flotaban ante mis ojos mientras los recuerdos de la noche de cierre de nuestro último restaurante me inundaban. Las mesas vacías, los avisos de los acreedores y las últimas palabras de Spencer. Esto es lo que pasa cuando no puedes evolucionar más allá de la cocina casera. La invitación incluía una nota escrita a mano, en la que se decía que tal vez te gustaría ver cómo es el éxito. Spencer y Victoria. Victoria, su nueva esposa, la modelo en ascenso que había sido solo una amiga durante los últimos meses de nuestro matrimonio. No pude evitar notar la pequeña barriguita visible en su foto en la esquina de la invitación. La familia que no pude darle, exhibida como un trofeo. 6 años de matrimonio reducidos a cenizas, como el último lote de macarons que quemé el día que él se fue. Éramos muy jóvenes cuando nos casamos. Yo tenía 23 años, él 25, ambos recién salidos de la escuela de cocina con sueños más grandes que nuestra experiencia. Creíamos que el amor y la pasión por la comida serían suficientes. Nos equivocamos. Estando en mi oficina de Le Petit Jardin, mi primer restaurante de éxito en París, no pude evitar reírme de la ironía. Spencer no tenía idea de que su invitación, perfectamente sincronizada, para exhibir su triunfo coincidiría con mi propio anuncio. En mi escritorio había otro sobre, también de color crema, pero con un propósito diferente. Dentro había una invitación a la inauguración de mi segundo restaurante, Le Coeur de Paris, prevista para la semana próxima. Pero mi historia no se limitaba a los éxitos profesionales. Mis ojos se posaron en la foto familiar que había sobre mi escritorio. Mi marido Antoine, uno de los chefs más famosos de Europa, y nuestros hijos gemelos, Lucas y Leo, con sus caritas de 3 años cubiertas de chocolate gracias a su último experimento culinario. La felicidad que se ve en esa foto no es una puesta en escena para las redes sociales ni para las portadas de revistas. Es real, desordenada y perfectamente imperfecta. Cogí el teléfono y marqué el número de Antoine. Mon amour. Su voz se escuchó cálida y firme como siempre. ¿Cómo fue? Envió la invitación. Dije con una voz sorprendentemente tranquila, tal como esperábamos. Y creo que es hora de que enviemos el nuestro. ¿Estás seguro de esto? Podía escuchar su sonrisa a través del teléfono. Siri, has trabajado demasiado duro para dejarle pensar que te destruyó. Envíaselo. Muéstrale no solo en quién te has convertido, sino quien siempre fuiste. Al colgar, mi mano rozó la cicatriz de la quemadura en mi muñeca, un recordatorio de aquella última noche en nuestro restaurante fallido. En aquel entonces, me había parecido una marca de vergüenza. Ahora lo sabía mejor. Fue una insignia de supervivencia, de aprendizaje, de crecimiento. Llamé a mi asistente. Marie, por favor, envía la invitación a Spencer Sullivan de Le Nouvelle Époque. Y Marie, incluye la nota de prensa sobre la estrella Michelin. Esa noche, mientras trabajaba en la línea de mi cocina, pensé en el camino que me había llevado hasta aquí. Cada plato quemado, cada receta fallida, cada lágrima derramada por las facturas que no podíamos pagar. Todos habían sido pasos necesarios en mi camino, pero faltaba un capítulo más por escribir, un plato más por servir, el sabor de la redención. A la mañana siguiente llegué temprano a Le Petit Jardin. Al abrir la puerta, el peso de las 2 invitaciones en mi bolso me recordó que a veces, la mejor venganza no se sirve fría. A veces se sirve con una guarnición de perdón y una copa de vino excepcional. A la mañana siguiente de recibir la invitación de Spencer, me encontré en mi cocina de prueba en Le Petit Jardin más temprano de lo habitual. El amanecer estaba despuntando en París, tiñendo el cielo de tonos rosa y dorado que me recordaban a una crème brûlée perfectamente caramelizada. Este era mi santuario,
el lugar donde me había reconstruido a partir de las cenizas de mi vida anterior. Comencé mi ritual matutino, probando nuevas recetas, ajustando condimentos y perfeccionando técnicas de presentación. Mientras trabajaba, mi mente se remontaba al comienzo de mi viaje a París. No había sido tan glamoroso como lo hacían parecer las revistas de cocina. Después del divorcio y del fracaso del restaurante en Londres, llegué aquí con solo 2 maletas, un juego de cuchillos profesionales y un cuaderno lleno de ideas de recetas que Spencer había calificado en una ocasión de demasiado tradicionales. El sonido de unos pies pequeños que pisaban el suelo de la cocina interrumpió mi ensoñación. «Mamá». Lucas y Leo, mis gemelos, entraron corriendo con Antoine detrás de ellos. Se suponía que debían estar en casa, pero una mirada al rostro de Antoine me dijo que sabía que los necesitaba hoy. «Hemos preparado el desayuno», anunció Leo con orgullo, sosteniendo un peinao chocolate ligeramente torcido. «Hemos ayudado a papá», intervino Lucas con chocolate esparcido por su mejilla. Antoine se acercó y me dio un beso suave en la sien. «Insistieron en venir a ayudarme cuando supieron que te había sido temprano», me explicó. Su acento francés todavía me hace palpitar el corazón después de todos estos años. «Dijeron que mamá necesitaba abrazos extra hoy». Acerqué a mis hijos y respiré su dulce aroma a chocolate. Así era el verdadero éxito. No son estrellas Michelin ni portadas de revistas, sino la alegría pura de compartir tu pasión con la gente que amas. «Cuéntanos otra vez la historia de cómo te conociste con papá», me rogó Lucas mientras se sentaban en los taburetes de la cocina. Antoine me miró y sonrió. Él sabía que esta historia siempre me ayudaba a mantener los pies en la tierra cuando me sentía insegura. Bueno, empecé a prepararme para el servicio del día. Fue aquí mismo en París, 3 meses después de mi llegada. Había estado trabajando como cocinero en un pequeño bistró, intentando recuperar la confianza después del desastre de Londres. Una tarde lluviosa, un prestigioso chef había venido a cenar. Antoine Laurent, conocido por sus innovadoras versiones de la cocina francesa clásica. El chef habitual se había reportado enfermo y yo me había encargado de preparar su comida. Le había servido mi plato estrella, una interpretación moderna del coq au vin que Spencer siempre había criticado por ser demasiado rústico. Antoine había pedido reunirse con el chef responsable. En lugar de las críticas que esperaba, me miró con genuina curiosidad y me preguntó, ¿por qué elegiste honrar el alma de este plato en lugar de reinventarlo? Esa pregunta lo cambió todo. Por primera vez desde mi divorcio, alguien vio valor en mi forma de cocinar. Antoine me ofreció un puesto en su cocina al día siguiente. Pero lo más importante es que había demostrado comprensión. Sabía lo que era enfrentarse a críticas por elegir respetar las técnicas tradicionales mientras otros seguían las tendencias. Y entonces interrumpió Leo, sabiendo que su parte favorita estaba por llegar, papá se enamoró de la cocina de mamá. Antoine se rió y me rodeó la cintura con un brazo. «No, mon petit. Me enamoré del espíritu de tu mamá. Cocinar fue solo un extra». Mientras mi familia estaba sentada en mi cocina, volví a pensar en la invitación de Spencer. Hace 5 años, sus palabras casi me convencieron de que no estaba hecha para esta industria. Ahora dirigía uno de los restaurantes más exitosos de París, y estaba a punto de abrir otro. Mi libro de cocina, que celebra las técnicas tradicionales con sutiles toques modernos, iba por la 3ª edición. Y lo más importante, había encontrado un socio que comprendía que la innovación no tenía por qué significar abandonar las raíces. Los gemelos terminaron de desayunar y comenzaron su juego favorito, ayudar en la cocina, supervisados cuidadosamente por Antoine, que tenía la paciencia de un santo. Mientras los observaba, recordé algo que decía mi abuela: en la cocina, como en la vida, a veces hay que dejar que las cosas se quemen para aprender a hacerlas perfectas. El sonido de mi personal llegando para la preparación matutina me hizo volver al presente. Antoine reunió a los chicos, sabiendo que necesitaba concentrarme. «Nos veremos en casa esta noche», dijo, luego hizo una pausa. «¿Estás segura de invitarlas a la inauguración?» Asentí, pensando en la invitación que les había enviado a Spencer y Victoria. Es hora de cerrar este capítulo como es debido. Además, añadí con una pequeña sonrisa, creo que deberían ver lo que pasa cuando dejas que un plato se cocine a fuego lento como es debido en lugar de intentar apresurar el proceso. Cuando mi familia se fue y mi cocina cobró vida a mi alrededor,
saqué el viejo libro de recetas de mi abuela, el que Spencer me había sugerido que actualizara para los gustos modernos. Sus páginas estaban manchadas y con las esquinas dobladas, llenas de notas marginales escritas a mano por 3 generaciones. Pronto mis propios hijos añadirían sus marcas a esas páginas. Pasé los dedos por la letra de mi abuela, recordando el día en que me había regalado este libro. Recuerda, ma petite, me había dicho. Un buen chef conoce las reglas. Un gran chef sabe por qué existe. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas y reflejaba los filos de mi cuchillo mientras comenzaba a preparar el plato para servir. En unos días me enfrentaría a mi pasado en un comedor lleno de la élite de París. Pero por ahora, tenía una cocina que dirigir, un equipo que liderar y un legado que honrar. Un plato perfectamente ejecutado a la vez. 3 días antes de la inauguración de ambos restaurantes, mi mundo se puso patas arriba. La mañana empezó con una llamada de mi publicista, Charlotte, con una voz inusualmente tensa. ¿Habéis visto el Le Figaro de esta mañana? Yo no lo había visto. Había estado en la cocina de pruebas desde el amanecer, perfeccionando el menú de apertura del Liqueur de París. Tenía las manos cubiertas de aceite de trufa y mantequilla de hierbas cuando Charlotte empezó a leer el artículo en voz alta. El chef estrella en ascenso Spencer Sullivan habla sobre la próxima inauguración de su restaurante y su camino hacia la excelencia culinaria. Cuando se le pregunta sobre sus emprendimientos anteriores, Sullivan habla con franqueza sobre el fracaso de su primer restaurante y lo atribuye a diferencias creativas con su expareja y exesposa. Se me resbaló el cuchillo y casi me atrapó el dedo. Pierre me entregó rápidamente una toalla, con preocupación en el rostro. Continúa diciendo, continuó Charlotte con voz cada vez más irritada, que algunos chefs son incapaces de evolucionar más allá de su zona de confort. En esta industria, mantenerse tradicional es simplemente otra forma de quedarse atrás. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Incluso después de 5 años, Spencer sabía exactamente dónde atacar. No me había nombrado directamente, pero todos en la escena culinaria de París sabían de quién estaba hablando. Fue una maniobra calculada, diseñada para ensombrecer la inauguración de mi nuevo restaurante. Pero hay más, advirtió Charlotte. Menciona que Le Nouvelle Époque presentará técnicas innovadoras de gastronomía molecular que revolucionarán la cocina francesa. Se posiciona como el futuro de la cocina francesa, mientras que implícitamente te describe como, bueno, el pasado. Terminé por ella con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Me está pintando como si fuera del pasado. Después de colgar, me agarré del borde de mi puesto de trabajo y respiré profundamente. El personal de la cocina fingía estar absorto en sus tareas, pero podía sentir sus miradas preocupadas. Habían estado conmigo el tiempo suficiente para conocer mi historia y entender lo que esto significaba. Mi teléfono volvió a vibrar. Antoine. Voy en camino, dijo sin preámbulos. Los chicos están con mi madre. No, respondí enderezando la columna. Quédate con la preparación en Lequer. No podemos permitir que esto desbarate nuestro cronograma. Charon. Su voz era suave pero firme. Ya no tienes que encargarte de todo sola. Lo sé, dije esbozando una pequeña sonrisa que él no pudo ver. Pero ahora mismo, necesito hacer algo más importante que preocuparme por los juegos de Spencer. Terminé la llamada y me dirigí a mi equipo. Todos dejen lo que estén haciendo, anuncié. La cocina quedó en silencio. Hoy vamos a hacer algo diferente. Saqué el libro de recetas de mi abuela, cuyas páginas ahora estaban protegidas en fundas de plástico, pero aún conservaban todas las manchas y las notas de 3 generaciones. Pierre, tráeme las ollas de cobre viejas del almacén. Marie. Necesito hierbas frescas del jardín. Todo lo que tenemos. Tomás, encuentra ese vino Borgoña añejo que hemos estado guardando. Mis empleados intercambiaron miradas confusas, pero se dispusieron a obedecer. Mientras trabajaban, comencé a escribir en la gran pizarra donde normalmente planificábamos nuestros platos especiales diarios. Durante 5 años, dije mientras escribía, hemos estado construyendo algo aquí. No es solo un restaurante sino una filosofía. Hemos demostrado que respetar las técnicas tradicionales no significa quedarse anclado en el pasado. Significa comprender bien los cimientos para saber exactamente cómo construir sobre ellos.
Me alejé del tablero y dejé al descubierto lo que había escrito. Licor de París. Menú de apertura. Cada uno de nosotros va a aportar un plato a este menú. Continué. Algo que cuente nuestra historia. No solo el mío, sino el de todos. Cada plato debe respetar las técnicas tradicionales, pero debe reflejar quiénes somos ahora. No se trata de demostrar que Spencer está equivocado. Se trata de demostrar que tenemos razón. La cocina cobró vida y energía. Pierre, mi fiel mano derecha que estuvo conmigo desde el principio, inmediatamente comenzó a hablar sobre una versión moderna del cassoulet de su abuela. Marie, nuestra jardinera y especialista en hierbas, sugirió un cordero con costra de hierbas actualizado que honraba tanto la tradición francesa como su herencia norteafricana. Mientras mi equipo trabajaba, abrí el libro de mi abuela y vi una receta que nunca me había atrevido a hacer profesionalmente, su coq au vin. Fue el plato que me conectó por primera vez con Antoine, el que Spencer había descartado por ser demasiado simple. Pero esta vez lo vi con nuevos ojos. Las horas pasaron en un torbellino de pruebas, degustaciones y refinamientos. La cocina se llenó de sonidos de cortes, chisporroteos y apasionados debates sobre técnicas y presentaciones. Eso era lo que Spencer nunca había entendido. Que la tradición no era una jaula, sino una base sobre la que construir. A última hora de la tarde, cuando nos reuníamos para probar las versiones finales de nuestros platos, Antoine llegó con los gemelos. Echó un vistazo a la cocina, a la variedad de platos y a las caras emocionadas de nuestro personal, y sonrió. Han encontrado la respuesta, dijo simplemente. Lucas y Leo deambulaban entre las mesas, saboreando solemnemente cada plato con expresiones exageradas de concentración que hacían reír a todos. Cuando llegaron a mi coq au vin, transformado pero todavía reconocible como la receta de mi abuela, ambos esbozaron amplias sonrisas. «Sabe a casa, mamá», declaró Lucas. Y en ese momento supe que teníamos nuestro menú de apertura. Mientras limpiaba más tarde encontré una pequeña nota escondida en el libro de recetas de mi abuela. En la letra de Antoine decía, la verdadera revolución en la cocina no consiste en reinventarlo todo. Se trata de saber qué cosas vale la pena conservar. Guardé la nota y tomé mi teléfono para llamar a Charlotte. Sobre la respuesta al artículo de Spencer, le dije cuando ella respondió, no quiero hacer ninguna declaración. Dejemos que nuestro menú de apertura hable por sí solo. Después de colgar, me senté en mi tranquila cocina, pensando en la inminente inauguración. Spencer había intentado escribir mi historia como una historia de fracaso y estancamiento. Pero se había olvidado de algo crucial. Toda gran receta necesita tiempo para desarrollar sus sabores. A veces, lo que parece una pausa es en realidad una preparación cuidadosa para algo extraordinario. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Antoine. Los chicos quieren saber si vendrás a casa para leerles el cuento antes de dormir. Sonreí y recogí mis cosas. En 3 días, me enfrentaría a mi pasado en un restaurante lleno de gente. Pero esa noche tenía una historia diferente que contar. La de una princesa que aprendió que la verdadera magia no estaba en cambiar todo sobre sí misma, sino en descubrir que había sido mágica todo el tiempo. Mientras cerraba la cocina con llave, me detuve a mirar el menú por última vez. Cada plato era una parte de nuestra historia. Un puente entre el pasado y el futuro. Spencer podría haber tenido la intención de que su artículo debilitara mi confianza, pero en lugar de eso, me ayudó a encontrar exactamente lo que necesitaba nuestra oportunidad, una declaración de quiénes éramos y en qué creíamos. La verdadera pregunta ahora era, ¿estaría dispuesto a probar lo que el tiempo, el amor y la comprensión podían aportar a una receta que antes había rechazado por demasiado simple? 2 días antes de la inauguración, el caos estalló en mis 2 cocinas. En Le Petit Jardin, nuestro proveedor de productos agrícolas nos llamó para informarnos de que una helada repentina había destruido la mitad de nuestra entrega prevista para la semana. En Le Coeur de París, 3 de nuestras nuevas unidades de refrigeración no funcionaban correctamente. Y en algún momento entre estas 2 crisis, mi madre llamó para anunciarme que volaría desde Londres. Mañana. ¿Tu madre? La voz de Antoine resonó en mi teléfono mientras caminaba a paso rápido entre los restaurantes. La que te dijo que abrir tu primer restaurante era echar a perder tu matrimonio por una quimera. La misma, respondí mientras esquivaba a los turistas en las estrechas calles parisinas.
Dice que vio el artículo de Spencer y no quiere que me enfrente sola a esta humillación. Cherie, el tono de Antoine transmitía una advertencia. Lo sé, suspiré deteniéndome para dejar pasar a un grupo de escolares. Pero ella sigue siendo mi madre. Y tal vez sea hora de enfrentar también esa parte de mi pasado. La verdad era que mi madre había sido el mayor apoyo de Spencer durante nuestro matrimonio. Le encantaba su ambición, su enfoque moderno de la cocina, sus planes de crear un imperio de restaurantes. Cuando todo se vino abajo, se puso de su lado, convencida de que mi obstinado apego a las técnicas obsoletas había saboteado nuestro negocio y nuestro matrimonio. No hablamos durante 2 años después de eso. Se perdió mi boda con Antoine, el nacimiento de los gemelos, la inauguración del Le Petit Jardin. Cada éxito en mi nueva vida había estado marcado por su ausencia, una silla vacía en cada celebración. Chef. La voz urgente de Pierre interrumpió mis pensamientos mientras entraba en Le Coeur de París. El equipo de inspección llegó temprano. Están preguntando por las unidades de refrigeración. Me enderecé y entré en la cocina, donde 3 inspectores de rostro severo tomaban notas en sus portapapeles. Durante las 2 horas siguientes, navegué por un laberinto de preguntas técnicas, requisitos de documentación e implicaciones sutiles de que tal vez deberíamos retrasar la apertura. Las unidades estarán arregladas mañana por la mañana, les aseguré, proyectando una confianza que no sentía del todo. Contamos con un proveedor de respaldo en espera y nuestro restaurante hermano puede satisfacer cualquier necesidad de almacenamiento adicional. Cuando se fueron, vi mi reflejo en el acero brillante de la encimera de la cocina, mi chaqueta de chef ligeramente arrugada, mechones de cabello que se escapaban de mi moño, que normalmente es impecable. Por un momento me vi como Spencer podría verme en la inauguración, la mujer que no podía soportar la presión, que se refugió en la cocina simple cuando las cosas se pusieron difíciles. «Chef». La voz de Marie me devolvió al presente. Me tendió un pequeño paquete. «Esto acaba de llegar para ti». Dentro había una memoria USB y una nota. Pensé que quizás te gustaría ver un adelanto de cómo luce una verdadera innovación. Te veo en la inauguración. Me temblaban las manos cuando conecté la unidad a mi portátil. Contenía un único archivo de vídeo, un elegante artículo promocional de Le Nouvelle Époque. Verlo me hizo sentir como si me hubieran dado varios puñetazos en el estómago. Cada toma era perfecta. Cada plato, una obra de arte moderno. Spencer estaba de pie en su inmaculada cocina, explicando su visión para revolucionar la cocina francesa. Detrás de él, Victoria se movía con gracia por el comedor, su embarazo le daba un toque de brillo al porte de su modelo. Está jugando juegos mentales, dijo Antoine esa noche mientras acostábamos a los gemelos. Quiere que pierdas el equilibrio para la inauguración. Lo sé, respondí mientras observaba a Lucas y Leo dormir, con sus caritas en paz. Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si todo lo que hacemos en Le Coeur es simplemente obsoleto? Antoine me giró para que lo mirara, sus manos suaves pero firmes sobre mis hombros. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche que nos conocimos? Cuando te pregunté por qué elegiste honrar las técnicas tradicionales. Sonreí a pesar de mí mismo. Dije que la innovación sin comprensión es solo decoración. Exactamente. Y luego me serviste ese vino de cacao que me hizo olvidar todos los experimentos de gastronomía molecular que había probado. Me acercó. Spencer sigue intentando decorar. Estás creando arte. Esa noche no pude dormir. Me levanté de la cama y fui a la cocina de nuestra casa, donde saqué el libro de recetas de mi abuela. Mientras hojeaba sus gastadas páginas, se cayó una pequeña fotografía. Una que no había visto en años. Mostraba a una yo mucho más joven en mi primera cocina profesional, sonriendo orgullosa junto a un plato perfectamente presentado. Spencer estaba de pie a mi lado con su brazo alrededor de mi cintura, ambos llenos de sueños y ambición. Éramos tan jóvenes, tan seguros de saberlo todo sobre la comida, el amor y la vida. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Charlotte. Se filtró una noticia: el restaurante Spencer se está sirviendo un vino de cacao deconstruido como su plato estrella, y lo califica de revolución moderna. ¿Quieres responder? Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato con las emociones agitadas. Esto ya no era solo un asunto de negocios. Era algo personal.
Spencer no solo estaba intentando eclipsar mi presentación. Estaba desafiando deliberadamente todo lo que yo creía sobre la comida y la cocina. Finalmente le respondí, no es necesario que respondas, pero necesito que hagas algo más por mí. A la mañana siguiente reuní a mi equipo en la Cure de París. Las unidades de refrigeración estaban reparadas y la cocina rebosaba de energía previa a la inauguración. El vuelo de mi madre aterrizaría en 3 horas. El vídeo de Spencer se repitió en mi mente. Cambio de planes para el menú de apertura, anuncié. La sala quedó en silencio. No vamos a intentar competir con la revolución moderna de Spencer. En cambio, vamos a hacer algo mucho más valiente. Saqué el libro de recetas de mi abuela. Vamos a decir la verdad. Mientras explicaba mi plan, vi que los miembros de mi equipo comprendían. Pierre sonrió. Marie se secó una lágrima. Incluso Thomas, nuestro sommelier, que suele ser estoico, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Mi teléfono volvió a vibrar. El vuelo de mi madre había aterrizado temprano. En unas horas, me enfrentaría a su juicio una vez más. Pero esta vez, yo no era la misma persona que había huido de Londres 5 años atrás. Esta vez supe exactamente quién era y para qué estaba cocinando. Miré a mi alrededor, a mi equipo, a la cocina que habíamos construido juntos, y sentí una tranquila certeza que se apoderaba de mí. Spencer quería mostrarle a París el futuro de la cocina francesa. Bien. Les mostraríamos su esencia. El día antes de ambas inauguraciones, mi madre estaba sentada en mi oficina de Le Petit Jardin, revolviendo el té con movimientos precisos y deliberados. Parecía exactamente como la recordaba, cabello plateado perfectamente peinado, postura impecable y esa expresión de decepción perpetua que había ensombrecido mi infancia. Vi el restaurante, dijo finalmente. Es curioso. Hace 5 años, esa simple palabra me habría devastado. Ahora, simplemente esperé. El nuevo lugar de Spencer es impresionante, continuó. Muy moderno. Muy ambicioso. Hizo una pausa y luego agregó, Victoria me hizo un recorrido esta mañana. Por supuesto, ya había ido a ver a Spencer. Algunas cosas nunca cambian. ¿Sabías que mi madre dejó la taza con un suave tintineo? ¿Que tu padre nunca quiso modernizar su restaurante? La miré fijamente, desconcertado por ese giro inesperado en la conversación. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 15 años, dejando atrás un bistró de éxito moderado que mi madre había vendido rápidamente. La semana anterior a su muerte, continuó con una voz inusualmente suave, él rechazó una oferta importante de un grupo de restaurantes. Querían actualizar su concepto, hacerlo más contemporáneo. Sus manos se retorcían en su regazo. Estaba muy enojada con él. Pensé que estaba desperdiciando nuestra oportunidad de tener seguridad financiera. Peleamos por eso y luego se fue. Me quedé muy quieta, sin apenas atreverme a respirar. En 20 años mi madre nunca había hablado de esos últimos días. Cuando decidí estudiar cocina tradicional francesa, ella siguió hablando. Cuando insististe en honrar las viejas costumbres, vi que te convertías en él. Pensé que estabas cometiendo el mismo error. Ella me miró y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Te empujé hacia Spencer porque pensé que su ambición te salvaría del destino de tu padre. En cambio, casi te empujé lejos de ti misma. El silencio que siguió fue pesado por 2 décadas de malentendidos. Finalmente busqué en el cajón de mi escritorio y saqué un viejo trozo de papel doblado. Era el libro de recetas de papá, dije, deslizándolo sobre el escritorio. Lo encontré cuando estaba haciendo las maletas para irme de Londres. Mi madre desdobló el papel con manos temblorosas. Era una carta, escrita el día antes de que muriera mi padre, dirigida a mí en mi 25 cumpleaños. Lo encontré justo cuando más lo necesitaba, durante esos días oscuros después de que mi restaurante con Spencer fracasara. Mi querida Sharon, leyó mi madre en voz alta, con voz entrecortada. Cuando leas esto, serás una chef por derecho propio. La gente te dirá que el éxito en esta industria implica una reinvención constante, que la tradición es enemiga del progreso. No les creas. Los mejores chefs que he conocido entienden que la verdadera innovación surge del profundo respeto por lo que vino antes. Dejó de leer y se llevó la mano a la boca. Continué de memoria.
Recuerda que una receta es más que una lista de ingredientes. Es una historia, un legado. Tu mayor fortaleza será saber qué partes de ese legado conservar y cuáles hacer tuyas. Él te conocía, susurró mi madre. Incluso entonces él sabía exactamente en quién te convertirías. Antes de que pudiera responder, Pierre irrumpió en la oficina. Chef. Tienes que ver esto. Me acercó su tableta, abierta en un sitio de noticias culinarias. El titular me heló la sangre. La nueva empresa de Sullivan enfrenta una crisis de credibilidad. Un ex empleado denuncia recetas robadas e inversiones fraudulentas. El artículo detallaba las acusaciones del ex sous chef de Spencer, quien afirmaba que varios de sus platos innovadores en realidad habían sido robados de pequeños restaurantes tradicionales de toda Francia. Más dañinas eran las acusaciones sobre sus inversores. Al parecer, había tergiversado considerablemente el fracaso de su restaurante anterior, omitiendo su papel en la mala gestión financiera que había llevado a su colapso. Hay más, dijo Pierre en voz baja. El Departamento de Salud está revisando sus permisos. La apertura podría retrasarse. Me sentí extrañamente vacía al leer los detalles. Una parte de mí siempre había sospechado que el meteórico ascenso de Spencer en la escena culinaria de París había parecido demasiado perfecto, demasiado calculado. Pero esto... ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi madre, observándome atentamente. Volví a mirar el artículo y luego la carta de mi padre, que mi madre aún tenía en las manos. Finalmente saqué el teléfono y marqué un número que nunca pensé que volvería a utilizar. ¿Spencer? Tenemos que hablar. En persona. Ahora. Una hora después me senté frente a mi exmarido en un pequeño café lejos de nuestros restaurantes. No se parecía en nada al chef confiado del vídeo promocional. Su rostro estaba demacrado y sus manos temblaban levemente mientras agarraba su taza de café. ¿Hace cuánto que lo sabes?, preguntó. ¿Sobre las recetas o sobre los inversores? Se estremeció. Cualquiera de los dos. Ambos. Acabo de enterarme. Pero no me sorprende lo de las recetas. Nunca entendiste el valor de la tradición. La fachada de Spencer se resquebrajó. No lo entiendes. La familia de Victoria invirtió todo en este restaurante. Su padre apalancó su negocio. Si esto abre, fracasa. Se pasó las manos por el pelo. Tenía que hacerlo perfecto. Tenía que demostrar que eras mejor que yo. Terminé en voz baja. Levantó la mirada y por un momento vi al joven chef del que me había enamorado. Apasionado. Impulsado, pero siempre un poco desesperado por demostrar su valía. Los inversores vendrán esta noche para una cata privada. Dijo, si no puedo convencerlos de que sigan con el proyecto, todo se desmorona. Victoria. Su voz se quebró. Ella nacerá dentro de 3 meses. No puedo fallarles como te fallé a ti. Me recosté y pensé en la carta de mi padre, en el legado y la innovación, en el peso de las expectativas y el precio del orgullo. Entonces pensé en mi propia cocina, donde un equipo de chefs talentosos se preparaba para contar nuestra historia a través de una comida que honraba tanto la tradición como el progreso. ¿Qué pasaría si? Dije lentamente. Había otra manera. Spencer me miró con recelo. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y llamé a Antoine. Mon amour. ¿Recuerdas aquella idea loca que discutimos el mes pasado? La de la colaboración. Creo que ya es hora. Mientras describía mi propuesta, vi cómo la expresión de Spencer cambiaba de confusión a incredulidad y luego a algo que parecía casi esperanza. Afuera, la tarde parisina empezaba a caer. Las farolas de la calle proyectaban sombras alargadas. Al día siguiente 2 restaurantes abrirían sus puertas. Pero no contarían la historia que todos esperaban. A veces me di cuenta de que la mayor innovación no está en crear algo nuevo. Pero mi padre lo sabía, y finalmente comprendí exactamente lo que había querido decir. La noche anterior a ambas inauguraciones, 2 cocinas de París bullían de actividad sin precedentes. En Le Coeur de Paris, mi equipo trabajaba junto al personal de Spencer. Una fusión improbable de técnicas tradicionales y modernas tomaba forma ante nuestros ojos.
La energía era eléctrica, teñida tanto de emoción como de incertidumbre. ¿Estáis absolutamente seguros de esto?, susurró Pierre mientras observábamos a Spencer demostrar una de sus técnicas de gastronomía molecular a nuestro experto en salsas. Después de todo lo que hizo. Ajusté el fuego bajo una olla con salsa que se reducía lentamente. La receta de mi abuela, pero con un toque moderno como había sugerido Spencer. A veces dije, lo más valiente no es luchar contra el enemigo, es encontrar la manera de convertirlo en un aliado. El plan se había concretado en un torbellino de negociaciones y acuerdos. En lugar de inauguraciones que compitieran entre sí, presentaríamos una colaboración única, 2 restaurantes que contarían una historia sobre la evolución de la cocina francesa. En la Nouvelle Époque se exhibirían técnicas modernas, mientras que en Le Caire de Paris se honrarían los métodos tradicionales. Pero cada restaurante contaría con una sección especial en el menú creada en conjunto por ambas cocinas. Cerrar la brecha entre lo antiguo y lo nuevo. Es brillante en realidad. Antoine lo había dicho cuando lo propuse por primera vez. Los inversores de Spencer obtienen la innovación que desean, pero con el respaldo de una auténtica tradición culinaria. Pueden preservar la tradición y demostrar que puede evolucionar. Todos ganan, pero no todos estaban convencidos. Victoria había llegado a nuestra sesión de planificación con una mirada escéptica. Una mano se puso protectora sobre su vientre embarazado. ¿Por qué nos ayudarías?, preguntó sin rodeos. Después de todo. La miré entonces. Realmente lo miré. Y vi más allá del exterior perfecto de la modelo el miedo que había debajo. Miedo de perderlo todo. De ver cómo sus sueños se desmoronaban justo cuando estaba a punto de convertirse en madre. Recordé muy bien ese miedo. ¿Por qué había respondido? A veces necesitamos romper el ciclo del dolor para crear algo mejor. Ahora, al observar cómo nuestros equipos trabajan juntos, vi pequeños milagros que sucedían en cada rincón. El pastelero de Spencer le enseña a Pierre a crear delicadas esculturas de azúcar. Marie le muestra al ayudante de cocina de Spencer cómo extraer el máximo sabor de las hierbas frescas utilizando métodos tradicionales. 2 filosofías fusionadas. Ninguno de los dos se desvirtúa, pero la verdadera prueba llegaría mañana por la noche. Los inversores cenarían en Le Nouvelle Époque. Mientras los críticos gastronómicos y los veteranos de la industria llenaban Le Coeur de Paris, un error. Un indicio de discordia entre nuestros equipos. Y ambos restaurantes podrían fracasar. Chef, llamó Spencer desde el otro lado de la cocina, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Podrías venir a probar esto? Estaba de pie junto a una olla de lo que reconocí como su intento de hacer el plato de chocolate de mi abuela. El mismo plato que una vez había descartado por ser demasiado simple era ahora la pieza central de nuestra colaboración. Sus técnicas modernas se combinaban con mi base tradicional. Tomé la cuchara que me ofreció consciente de que ambos equipos nos observaban. La salsa era rica y compleja. Familiar pero diferente. Cerré los ojos y dejé que los sabores hablaran. Necesita más tiempo, dije finalmente. El vino no se había incorporado del todo. En lugar de discutir, Spencer asintió. Eso es lo que yo también pensé. He estado tratando de apresurarme. Hay cosas que no se pueden hacer a la ligera, respondí mientras ajustaba la calefacción. Pero vale la pena esperar. Más tarde esa noche, cuando ambos equipos finalmente se habían ido, me senté solo en mi oficina en Le Coeur de Paris. En mi escritorio había 2 menús, uno para cada restaurante, que representaban incontables horas de trabajo, compromiso y crecimiento de todos nosotros. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Spencer. Victoria sintió que el bebé pateaba mientras probaba la camioneta de chocolate. Ella dice que ya tiene buen gusto. Sonreí, recordando cómo habían reaccionado los gemelos al mismo plato años atrás. Algunas cosas verdaderamente trascendían todas nuestras diferencias. Luego llamó Antoine. Los chicos quieren saber si pueden asistir a las 2 inauguraciones mañana. ¿Ambas? Dicen que necesitan apoyar a su mamá y a su tío Spencer. Sus palabras, no las mías. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. ¿Cuándo se volvieron nuestros hijos más sabios que nosotros? Casi al mismo tiempo que decidiste convertir tu mayor rivalidad en tu mayor colaboración, respondió.
Ahora vuelve a casa, Cherie. Mañana llegará muy pronto. Mientras recogía mis cosas, pasé por la cocina una última vez. El espacio guardaba recuerdos de tantas batallas. Conmigo mismo. Con la tradición. Con las expectativas de los demás, ahora sería testigo de algo completamente nuevo. Una paz que no se logra a través de la rendición, sino a través de la comprensión. Toqué el libro de recetas de mi abuela, ahora exhibido orgullosamente cerca del paso. En el interior, la carta de mi padre compartía espacio con nuevas notas. Los consejos de gastronomía molecular de Spencer, junto a los comentarios marginales de mi abuela. El pasado y el futuro finalmente dialogaban. El mañana pondría a prueba todo lo que habíamos construido. Pero esa noche en dos cocinas de París, dos visiones diferentes de la cocina francesa habían encontrado una manera de coexistir, de complementarse, en lugar de competir. Y tal vez esa fue la mayor innovación de todas. La noche de apertura llegó con el tipo de noche de otoño perfecta que París parece crear especialmente para ocasiones trascendentales. Ambos restaurantes brillaban con posibilidades, sus ventanas brillaban como faroles en el crepúsculo. En Le Caire de París mi madre recibió a los invitados junto a Antoine, mientras que en Le Nouvelle Époque, Victoria encantó a los inversores con su gracia natural. En la cocina, me ajusté la bata de chef y reuní a mi equipo para una última reunión. Esta noche, dije, mirando a cada rostro por separado, no solo serviremos comida. Estamos contando una historia sobre la curación, sobre el crecimiento, sobre encontrar la belleza tanto en la tradición como en el cambio. Pierre me apretó el hombro al pasar. Estamos listos, chef. Los primeros pedidos empezaron a llegar y la cocina se movía con la precisión de un ballet. A través de nuestro nuevo sistema de comunicación, nos coordinamos con la cocina de Spencer, asegurándonos de que nuestros platos colaborativos surgieran en el momento perfecto en ambos restaurantes. Entonces llegó el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Los inversores de Spencer estaban empezando a disfrutar de su plato principal en Le Nouvelle Époque, mientras que a los críticos de Le Caire les servían nuestro menú tradicional. Todo dependía de los siguientes 30 minutos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Spencer. Ahora están sirviendo el guiso de tu abuela. Con mis modificaciones, respiré profundamente y me concentré en preparar mi próximo plato, un bœuf bourguignon tradicional que incorporaba una de las innovadoras preparaciones de Spencer. Mientras trabajaba, pensé en el camino que nos había llevado hasta aquí, desde ser rivales acérrimos hasta ser colaboradores renuentes y, finalmente, algo parecido a amigos. Las primeras respuestas empezaron a llegar. En Le Nouvelle Époque, los inversores alababan el equilibrio perfecto entre innovación y tradición. En Le Caire, los críticos elogiaban nuestra audaz fusión de técnicas clásicas con toques modernos. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Victoria apareció en mi cocina, con una mano sobre su vientre de embarazada y lágrimas en los ojos. Se quedan, dijo. Todos ellos. Los inversores. No se quedan, sino que aumentan su inversión y quieren ampliar el concepto de colaboración a otras ubicaciones. La cocina estalló en vítores, pero Victoria no había terminado. Spencer. Quería que te diera esto. Me entregó un pequeño paquete envuelto. Dentro había una cacerola de cobre. Antiguo. Muy usado. Su mango está desgastado por los años de uso. Lo reconocí de inmediato. Había pertenecido a mi abuela y lo vendieron junto con todo lo demás cuando nuestro primer restaurante fracasó. Spencer lo había conservado durante todos estos años. Adjunto una nota, algunas tradiciones merecen ser preservadas. Gracias por enseñarme eso. De nuevo tuve que entrar a mi despacho un momento para recomponerme. Cuando salí, encontré a Antoine esperando con los gemelos, que aparentemente habían escapado a la atenta mirada de su abuela. Mamá, exclamó Lucas. Probamos el helado sofisticado del tío Spencer. Parece burbujas, pero sabe a recuerdos. ¿Te gustan los recuerdos? Me reí. Sí, insistió Leo. Como cuando preparas la cena del domingo, pero también como magia. De la boca de los niños, como se suele decir. Eso era exactamente lo que habíamos estado intentando lograr, una mezcla de memoria y magia. De comodidad y sorpresa.
El resto de la velada transcurrió en un torbellino de clientes satisfechos, críticas entusiastas y momentos de belleza inesperada. Las técnicas de gastronomía molecular de Spencer hicieron que nuestros platos tradicionales brillaran de nuevas maneras, mientras que nuestros métodos clásicos le dieron a sus innovaciones una profundidad de la que a veces carecían. Cerca de la medianoche, cuando finalmente se habían completado ambos servicios, nuestros equipos se reunieron en Lequer. Spencer llegó con aspecto exhausto y entusiasmado. Acabo de hablar por teléfono con Le Figaro, anunció. Quieren hacer un artículo sobre nuestra colaboración. Lo llaman el futuro de la cocina francesa, la tradición se encuentra con la innovación. Hablando de colaboración, Antoine dijo mientras sacaba una botella de champán, creo que es hora de que hablemos del futuro. Nos reunimos alrededor de la mesa de preparación, Spencer y Victoria, Antoine y yo, nuestro equipo combinado y mi madre, que me miraba con algo que finalmente parecía orgullo. Mientras Antoine servía el champán, Spencer se aclaró la garganta. Tengo una propuesta, dijo. Los inversores no solo están interesados en la expansión, quieren que pongamos en marcha una escuela de cocina juntos, enseñando técnicas tradicionales y modernas, mostrando cómo pueden trabajar juntos. Miré a mi alrededor y vi a nuestra extraña familia. Los equipos que una vez habían sido rivales ahora charlaban y reían juntos, compartían historias y técnicas. Los gemelos se habían quedado dormidos en un rincón, vigilados por Victoria, que ya mostraba un gran instinto maternal. Mi madre estaba enfrascada en una conversación con Pierre sobre las antiguas recetas de mi padre. Con una condición, le dije levantando mi copa, le pondríamos el nombre de mi abuela. Spencer sonrió. Esperaba que dijeras eso. A la Academia de Artes Culinarias de Madame Dubois. Hacia el futuro, me corregí. Construido sobre lo mejor de nuestro pasado. Mientras entrechocábamos nuestras copas, sentí que finalmente se había aliviado el peso de los últimos 5 años. El fracaso que una vez me había definido me había llevado a este momento de triunfo. No porque hubiera rechazado todo lo viejo ni porque me hubiera negado a cambiar, sino porque finalmente había encontrado el coraje para hacer ambas cosas. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido a casa, me quedé en la tranquila cocina con Antoine. ¿Te imaginaste alguna vez que esto resultaría así?, le pregunté. Me abrazó. ¿Contigo? Aprendí a imaginar sueños más grandes. Toqué la vieja cacerola de mi abuela, que ya estaba en su sitio. En su interior había todo un mundo de posibilidades, tradicionales y modernas, antiguas y nuevas, todas cocinándose juntas para crear algo completamente inesperado. El mañana traería nuevos desafíos. Ampliar nuestra colaboración, construir la escuela, equilibrar nuestras familias en crecimiento con nuestras ambiciones culinarias. Pero esa noche en una cocina que había presenciado tanto finales como comienzos, estaba exactamente donde necesitaba estar. A la mañana siguiente, cuando amaneció en París, comencé a preparar el desayuno para mi familia. Mientras cocinaba, añadí una nueva nota al recetario de mi abuela, justo debajo de la receta de la furgoneta de coco y junto a las incorporaciones modernas de Spencer. El ingrediente secreto nunca estuvo en la salsa. Estaba en aprender que las tradiciones más importantes son las que dejan espacio para el cambio y las mejores innovaciones son las que recuerdan de dónde provienen. 3 meses después de nuestra doble inauguración, me encontraba en el espacio recientemente renovado que pronto se convertiría en la Academia de Artes Culinarias de Madame Dubois. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas e iluminaba la hilera de puestos de enseñanza que habíamos diseñado para unir las técnicas tradicionales y modernas. Cada puesto estaba equipado con utensilios de cocina de cobre clásicos y herramientas de gastronomía molecular de última generación. Los contratistas dicen que estaremos listos para la primera clase en 2 semanas, dijo Spencer, entrando con 2 tazas de café. Me entregó una y noté que se veía mucho más relajado estos días. La paternidad le sentaba bien. Su hija, la pequeña Sophie, había llegado hacía 1 mes y ya había conquistado a todos con su dedito. Resulta difícil creer cuánto ha cambiado, reflexioné mientras aceptaba el café. Hace 1 año ni siquiera podíamos estar en la misma habitación. Nuestros 2 restaurantes habían superado las expectativas. Le Nouvelle Époque había ganado reconocimiento por sus versiones innovadoras de la cocina francesa clásica, mientras que Le Coeur de Paris se había hecho famoso por realzar los platos tradicionales con sutiles toques modernos.
Pero fueron nuestros platos de menú colaborativos los que habían cautivado la imaginación del mundo culinario. ¿Viste el correo electrónico de esta mañana?, preguntó Spencer mientras sacaba su teléfono. Ya tenemos una lista de espera para el primer semestre. Más de 300 solicitudes para 30 plazas. La academia había evolucionado más allá de nuestra visión inicial. En lugar de simplemente enseñar técnicas de cocina, habíamos diseñado un plan de estudios que exploraba la filosofía detrás de la cocina tradicional y moderna. Los estudiantes no solo aprenderían a cocinar, sino también porque ciertos métodos habían perdurado mientras que otros evolucionaron. Chef. La voz de Pierre resonó en el lugar mientras entraba apresuradamente agitando una tableta. El equipo de vídeo está listo para comenzar a filmar el contenido promocional y ambos deben ver esto. Sacó un artículo de una importante revista de alimentos. El titular decía, La Revolución de París. Como dos chefs rivales están redefiniendo la educación culinaria. Nos llaman pioneros. Pierre sonrió. Dice aquí que nuestro enfoque podría cambiar la forma en que se enseña a cocinar en todo el mundo. Intercambié una mirada cómplice con Spencer. Ambos habíamos aprendido que la verdadera innovación rara vez provenía de rechazar el pasado o perseguir ciegamente el futuro. Procedía de comprender ambos. El sonido de la risa de los niños interrumpió nuestro momento. Victoria apareció con Sophie en brazos, seguida de Antoine con nuestros gemelos, quienes le estaban dando un recorrido a su nueva prima por la academia. Y aquí es donde mamá y el tío Spencer le enseñarán a la gente cómo hacer magia en la cocina. Lucas le explicó con seriedad al bebé, quien respondió con un gorjeo feliz. Hablando de enseñanza, Victoria dijo, tu madre llamó. Llegará la semana que viene para ayudar a crear el archivo de recetas tradicionales. Esa había sido la idea de mi madre, crear una base de datos digital de recetas familiares tradicionales de toda Francia, preservándolas y poniéndolas a disposición de una nueva generación de chefs. Se había apasionado con el proyecto viéndolo como una manera de honrar tanto la memoria de mi padre como el legado de innumerables cocineros caseros cuya sabiduría de otra manera podría perderse. Chef, Marie llamó desde la puerta. Los planos del jardín de hierbas están listos para ser revisados. Y ese periodista de Le Monde está aquí para la entrevista. Miré mi reloj. Spencer, ¿puedes encargarte de la entrevista? Tengo que volver a Lequeur para el servicio de almuerzo. Él asintió, pero luego dudó. En realidad, tenía pensado preguntarte algo. Ese viejo plato de tu abuela, el de cordero con costra de hierbas, el que hace 6 años dijiste que era mediocre. Bromeé. Él tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. Pensé que para la clase avanzada, tal vez podríamos desarrollarlo juntos, conservar el alma pero agregar algunos elementos contemporáneos. Sonreí, recordando las palabras de mi abuela sobre las recetas como seres vivos, destinados a crecer y cambiar manteniendo intacto su corazón. Creo que a ella le hubiera gustado eso. Más tarde esa noche nuestras familias se reunieron para cenar en mi casa, una tradición que habíamos iniciado después del nacimiento de Sophie. Los gemelos estaban fascinados con su primo bebé. Mientras Victoria y Antoine discutían los planes para una cena benéfica conjunta en beneficio de jóvenes chefs de entornos desfavorecidos, mientras yo trabajaba en la cocina preparando una comida que combinaba recetas tradicionales con técnicas modernas, pensé en el extraño camino que nos había traído hasta aquí. El fracaso que parecía un final en realidad había sido un comienzo. La rivalidad que había amenazado con destruirnos finalmente nos había hecho más fuertes. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Spencer mientras se arremangaba y entraba en la cocina. Puedes empezar con la salsa, le respondí. Solo recuerda, lo sé, se rió. Algunas cosas no se pueden apresurar. Trabajamos juntos en un cómodo silencio, cada uno de nosotros añadiendo sus propios toques a los platos. A través de la ventana de la cocina, podía ver a nuestras familias en el jardín, a Antoine entreteniendo a los gemelos con historias exageradas, a Victoria meciendo suavemente a Sophie, todos ellos bañados por el cálido resplandor del sol poniente. ¿Sabes lo que he estado pensando?, dijo Spencer mientras revolvía la salsa. Tal vez el fracaso no consista en perderlo todo, sino en hacer espacio para algo mejor. Pensé en eso mientras sacaba del estante el libro de recetas de mi abuela. Sus páginas estaban más desgastadas ahora, llenas de nuevas notas y modificaciones,
pero la sabiduría esencial permanecía inalterada. En la tapa interior, había añadido recientemente una nueva inscripción: a la próxima generación de chefs, que tengan el coraje de honrar la tradición, la sabiduría de aceptar el cambio y la gracia de entender que las mejores recetas son las que unen a las personas. Como si hubieran dado una señal, los gemelos irrumpieron en la cocina, seguidos por Antoine con Sophie en brazos. Victoria se unió a nosotros y pronto la cocina se llenó de risas, conversaciones y el inconfundible aroma de la buena comida preparada con amor. «Mamá», preguntó Leo, mirando dentro de una olla. «¿Es esta la salsa mágica o la salsa de la memoria?» Intercambié una sonrisa con Spencer. «Ambas, mon petit, siempre ambas». Un año después de la inauguración de nuestro restaurante doble, me encontraba frente a la primera clase de graduados de la Academia de Artes Culinarias de Madame Dubois. La ceremonia se celebró en el gran comedor del École de París, donde brillaban tanto las ollas de cobre tradicionales como los modernos equipos de gastronomía molecular, que simbolizaban nuestro enfoque único de la educación culinaria. Cuando tenía tu edad, comencé mirando las 30 caras ansiosas que tenía frente a mí. Pensé que tenía que elegir entre honrar la tradición y abrazar la innovación. Tuve que perderlo todo para entender que las mayores innovaciones suelen surgir de una comprensión profunda de nuestros cimientos. Entre el público pude ver a mi madre secándose las lágrimas, sentada junto a Antoine y nuestros gemelos. Spencer y Victoria también estaban allí, y la pequeña Sophie ahora caminaba entre las mesas. Nuestro personal de ambos restaurantes había venido a celebrar, junto con críticos gastronómicos, inversores e incluso algunos de los proveedores locales que nos habían apoyado en las buenas y en las malas. Hoy no solo están recibiendo diplomas, continué. Están pasando a ser parte de un legado. Cada uno de ustedes ha aprendido a dominar tanto las técnicas tradicionales como las innovaciones modernas. Pero lo más importante es que han aprendido cuándo utilizar cada una de ellas y cómo combinarlas para crear algo completamente nuevo. Como para enfatizar mi punto, los camareros comenzaron a sacar el menú de celebración de la graduación, una colaboración entre todos nuestros estudiantes graduados, que incluía platos que fusionaban a la perfección técnicas antiguas y nuevas. Reconocí elementos de las recetas de mi abuela transformados de maneras que honraban sus orígenes y al mismo tiempo desafiaban los límites culinarios. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban y disfrutaban de la comida, Spencer me tomó a un lado. ¿Recuerdas a aquel crítico gastronómico que dijo que nuestro concepto nunca funcionaría? Acaba de ofrecer financiar 3 becas para la clase del año que viene. Sonreí, recordando a todos los escépticos a los que nos habíamos enfrentado. El mundo culinario no sabía qué hacer con nuestra asociación al principio. El chef tradicional y el modernista, antiguos rivales que ahora enseñaban codo con codo. Pero el éxito de nuestros restaurantes y el trabajo innovador de nuestros estudiantes habían demostrado que había fuerza para superar las diferencias. «Mamá». Llaman a Luke, que corre con su hermano. ¿Podemos enseñarle a Sophie a preparar la salsa especial de Gran Mere? ¿La que tiene burbujas? Esa salsa especial se había convertido en una especie de símbolo en la academia. La clásica bechamel de mi abuela transformada por las técnicas de gastronomía molecular de Spencer en algo que deleitó tanto a los tradicionalistas como a los innovadores. Al igual que nosotros, había encontrado fuerza en la adaptación sin perder su esencia. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, nuestras familias se reunieron en la cocina. Una costumbre que nunca habíamos abandonado. Victoria le estaba mostrando a mi madre nuevas fotos de Sophie mientras Antoine y Spencer debatían sobre los méritos de los distintos proveedores de trufas. Los gemelos intentaban enseñarle a Sophie su versión del saludo de un chef, haciéndonos reír a todos. Mi madre me dijo, llevándome a un lado, que a tu padre le habría encantado esto. No solo por el éxito, sino por la forma en que has unido a la gente a través de la comida. Ese siempre fue su sueño también. Toqué la desgastada tapa del recetario de mi abuela, que ahora ocupa un lugar destacado en la biblioteca de la academia, junto a textos de cocina moderna. Creo que él sabía algo que nosotros tuvimos que aprender a las malas, que las mejores tradiciones no son jaulas, sino cimientos. Hablando de cimientos, Spencer se unió a nosotros. Los inversores quieren hablar sobre la apertura de otra academia, en Londres. Levanté una ceja. ¿Londres? Él asintió. ¿Dónde empezó todo? ¿En qué hemos fracasado?
Piensan que es hora de cerrar el círculo. La idea de volver a Londres no como un fracaso, sino como un éxito, no como rivales, sino como socios, tocó una fibra sensible. ¿Qué opinas?, le pregunté a mi madre, sabiendo que en su día se había opuesto a mis sueños culinarios allí. Ella me apretó la mano. Creo que es hora de mostrarle a Londres lo que sucede cuando la tradición y la innovación trabajan juntas, en lugar de una contra la otra. Antoine se acercó y me rodeó la cintura con un brazo. Además, añadió con una sonrisa, los gemelos habían estado pidiendo ver dónde su mamá aprendió a cocinar. Como si fuera una señal, Lucas y Leo pasaron corriendo, persiguiendo a Sophie mientras ella caminaba por la cocina. Los 3 niños llevaban gorros de chef en miniatura que les habíamos hecho. Representaban el futuro, una generación que no tendría que elegir entre honrar el pasado y abrazar lo nuevo. Miré alrededor de mi cocina, a la familia que habíamos construido a partir de las cenizas de viejas rivalidades y sueños fallidos. El espacio ahora albergaba tantas historias de fracaso y éxito, de pérdida y redención, de tradición e innovación. Pero sobre todo contenía amor. Por la comida, por la familia, por las infinitas posibilidades que surgen cuando tenemos el coraje de empezar de nuevo. ¿Sabes lo que decía mi abuela?, le dije a Spencer mientras observábamos a nuestros hijos jugar. Dijo que el secreto de una buena cocina no está en saber seguir las recetas a la perfección, sino en saber cómo recuperarse cuando las cosas salen mal. Se rió. Parece que estaba hablando de algo más que de cocinar. Por lo general lo era, estuve de acuerdo. Entonces, ¿Londres? Londres, asintió. Pero esta vez lo haremos juntos. A medida que la velada iba llegando a su fin, me encontré sola en la cocina por un momento. Abrí el libro de recetas de mi abuela para agregar una nota final en la última página. ¿La mejor receta de todas? Mezcla tradición e innovación a partes iguales. Añade una generosa dosis de perdón. Sazona con tiempo y comprensión. Combina con cuidado, dejando espacio para que brillen tanto lo viejo como lo nuevo. Sirve con amor. Y siempre, siempre deja espacio para el postre. A través de la ventana, podía ver las luces de París titilando como estrellas. En algún lugar, otro chef podría estar luchando contra el fracaso. Otra relación podría estar llegando a su fin. Otro sueño podría estar muriendo. Pero si nuestra historia nos enseñó algo fue que los finales pueden convertirse en comienzos, siempre y cuando uno tenga el coraje de seguir cocinando. Antoine se me acercó a la ventana y me acercó. ¿Lista para volver a casa, Cherie? Miré hacia nuestra cocina una última vez. Las ollas de cobre colgadas junto a los equipos modernos. Las recetas antiguas expuestas junto a las técnicas innovadoras. En el lugar donde el pasado y el futuro finalmente habían hecho las paces. Sí, dije, estoy lista. Porque a veces había aprendido que volver a casa significaba seguir adelante manteniendo el corazón anclado en los lugares correctos. Y a veces las mejores recetas fueron aquellas que llevaron toda una vida a perfeccionar.